señaló que no existe algún diferendo limítrofe con Colombia. ¿Qué está pasando realmente? ¿Cómo interpretarlo? Vamos a conversar sobre este tema con Francisco Belaúnde, internacionalista. Francisco, bienvenido a RPP, bienvenido a Conexión. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Primero, Francisco, ¿qué te ha parecido la respuesta del Perú frente a esta posición bastante confusa y hasta beligerante, ¿no?, del presidente colombiano Gustavo Petro? ¿Cómo analizar la respuesta peruana? Mira, yo creo que la respuesta de la Cancillería, que fue la primera reacción, es una buena reacción, ¿no? Porque un comunicado firme, sereno, y creo que estuvo bien, es lo que correspondía, más sobre todo a nivel de canciller, ¿no? Porque creo que, digamos, ponerse, digamos, en una especie de discusión con el presidente Petro no venía al caso, pero sí una comunicación institucional por parte de la Cancillería. Entonces yo creo que sí, era una cosa que correspondía. Bueno, después ha habido esta visita, ¿no? Esta visita de ministerial a Santa Rosa. Claro. Bueno, una manera de marcar, digamos, que el Perú pues ejerce todos sus derechos sobre ese territorio, ¿no? Pero, digamos, no hay que ir más allá tampoco, porque, digamos, algunos que están diciendo que hay que movilizar a las tropas, tampoco pues, porque es una manera de darle el gusto, digamos, de jugar a favor de Petro, ¿no? Que él quiere, Mm. él obviamente está buscando dramatizar la situación, ¿no? Ujú. ¿Podríamos entonces interpretar que Gustavo Petro de una u otra manera está provocando al país con sus declaraciones? Acaba de decir que Colombia no reconoce, atención, la soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa. ¿Estas palabras pueden representar una provocación del presidente colombiano a nuestro país? Yo creo que es básicamente una irresponsabilidad, ¿no? Hay que ver que Mm, el señor Petro, su primer tuit, donde habló de que el Perú estaba copando territorio colombiano, sí. contradecía totalmente la postura de la postura de su propia Cancillería, que no decía eso. Lo que decía la Cancillería era, colombiana, quiero decir, era que ese espacio, la Santa Rosa, tenía que ser adjudicado por una comisión bilateral, ¿no? Que fue, digamos, viene de la época de los tratados que se firmó en los años 30, ¿no? 20 años 30. Mm, Pero no decía en un momento dado que era territorio colombiano, siempre decía que tenía que ser asignado a uno de los países. Después Petro corrigió, dijo, bueno, es un territorio que debe ser colombiano, ¿no? Y ahora dice sí, que no, con este discurso que pronunció en Leticia, ¿no? Se refiere a que efectivamente sí, pues va más en la línea, ¿no?, de lo que dice su Cancillería, pero también dramatizando la cosa, ¿no? Incluso al final dice algo así como no quiero hablar de guerras, pero yo sé lo que es una guerra. O sea, ¿qué mm. necesidad tiene de estar haciendo este tipo de alusiones, ¿no? Entonces, me parece realmente me parece muy irresponsable por parte del señor Petro haber levantado este tema, que bueno, estaba efectivamente a nivel de cancillerías, discusiones que habían. Para el Perú no hay problema. Para el Perú no hay ningún problema. Colombia tiene un reclamo. Y claro, esto tiene que ver en el fondo con que el río pues ha cambiado, ¿no?, de curso, y Leticia se podría quedar eventualmente totalmente sin acceso al río. Pues es un tema de la naturaleza, ¿no? Mm. Y habría que ver en todo caso cómo se puede resolver ese tema desde un punto de vista técnico para el tema de Claro. Leticia, ¿no? Francisco, Gustavo Petro, el presidente colombiano, ha dicho que van a acudir, o no descartan, no acudir a organismos internacionales. ¿Cuál sería el camino que se puede seguir en ese sentido y cuál puede ser la respuesta de nuestro país? Mira, normalmente para estos casos, cuando hay una controversia, o por lo menos algún país dice que hay una controversia, está la Corte Internacional de Justicia en principio, ¿no? Pero Ujú. ¿qué resulta? Que Colombia, después de que perdió ante la Corte Internacional de Justicia un litigio sobre el tema con Nicaragua, ¿no? La Corte le asignó a Nicaragua un espacio marítimo que Colombia consideraba que era suyo. Colombia denunció el Pacto de Bogotá, ¿no? Y de alguna manera, pues, un poco que al mismo tiempo quería significar que ya no iba a acudir a la Corte Internacional de Justicia,
¿no? Eso no está muy claro, pero en todo caso podría ser una solución, podría ser un camino que Colombia busque, pero claro, el Perú va a decir, oiga, pero como hizo Chile también en el momento dado con el Perú, ¿no? Con el tema marítimo, para nosotros no hay ningún problema, ¿no? Mm. Entonces, ni siquiera cabe un litigio, ¿no? Al Perú no le conviene tampoco, ¿no? Pero claro, eventualmente podría ser al final que se llegue a esa situación, ¿no? Claro, y lo que tú mencionas, Francisco, es muy importante, ¿no? Porque efectivamente hace algunos instantes Eduardo Arana, el premier desde Santa Rosa, Loreto, además de hacer un llamado a la unidad, ha dicho que no existe algún diferendo limítrofe con Colombia, ¿no? Le ha dicho, no hay diferendo limítrofe con Colombia, y claro, después ha hecho un llamado a la unidad, en fin. Entonces, a raíz de eso, pareciera como que Colombia quiere armar, en todo caso, un tema que el Perú no reconoce. Yo creo que más que Colombia es el presidente Petro y su gente, ¿no? Porque Ujú. otras voces en Colombia lo han criticado, Sí, claro. incluso una ex canciller dijo que que Colombia no había ningún litigio con el Perú. Es Sí. decir, es básicamente el presidente Petro y su gente, ¿no? Por el lado de Colombia sí hay este tema que les preocupa y que en todo caso estaba a nivel de cancillerías de la discusión, pero de haber levantado eso es un tema netamente de Petro y aparentemente por razones de política interna, ¿no? Pero Mm. yo lo que veo en la prensa colombiana, para empezar, no le dan tanta importancia. Es más, en el diario El Tiempo, que son los principales diarios de Colombia, ni siquiera han hecho un editorial sobre el asunto, ni ayer ni hoy. Es decir, Mm. para ellos es un tema casi como que fuera una cosa, bueno, del presidente Petro, ¿no? Pero obviamente, bueno, ese tema va a estar ahí, pero digamos, yo creo que es básicamente una cosa creada de manera artificial por el mandatario colombiano, ¿no? Claro, entonces para entendernos parece ser una postura bastante personal de Petro y de su círculo, de sus seguidores, más allá del pueblo colombiano con quien tenemos, ¿no? Una relación de hermandad, Francisco, bastante cercana. Y lo mismo han dicho también pobladores, autoridades, no tanto de Leticia como de Santa Rosa, por cierto. Hay una relación continua comercial de hermandad con Colombia, más allá de lo que diga el presidente Gustavo Petro. Claro, o sea, efectivamente la dramatización es netamente del presidente Petro. Ujú. Nadie, o sea, es un tema que estaba ahí, que estaba en todo caso en discusiones con las cancillerías y a nadie le preocupa mucho, Ujú. tampoco. Lo que, digamos, salvo en el caso de los colombianos, porque claro, ven que tal vez de aquí a 20, 30 años, Leticia, por este cambio ¿no? del río Amazonas, el cambio climático, todo lo demás, podría quedarse eventualmente sin acceso al río. Pero en todo caso es un tema que se puede ir resolviendo, ¿no? De manera diplomática y ver cómo, además, los propios colombianos, cómo pueden resolver ese tema de Mm. manera técnica, ¿no? Pero es una cosa que ha sido levantada de manera artificial por este señor, ¿no? Claro. Es lamentable, ¿no? Lamentable, la verdad. Para finalizar, Francisco, hoy el canciller Elmer Schaller señaló que le ha recomendado a la presidenta Dina Boluarte guardar silencio, ¿no?, sobre este tema y dejar que sean las cancillerías, los ministerios de relaciones exteriores, ¿no?, quienes finalmente puedan conversar y resolver este asunto. ¿Te parece una estrategia política adecuada? Otros proponen o plantean que la presidenta Dina Boluarte llegue, por ejemplo, hasta esta zona de frontera. No sé, ¿qué te parecen estas dos alternativas? Mira, claro, a mí me parece que la cosa debe quedar, sobre todo que la Cancillería sea la que se pronuncie. La Mm. presidenta eventualmente podría hacer digamos, una entrevista, es decir, porque hay varias maneras de pronunciarse, ¿no? Una manera, Mm. por ejemplo, de hacer un mensaje a la nación. Para mí sería demasiado dramático. No viene al caso porque es ponerse un poco en la situación de Petro. Pero si por Claro. ahí se las arreglan para que un periodista le haga la pregunta y ella dirá, bueno, las relaciones con Colombia siempre han sido históricamente muy buenas, ¿no? El Perú no hay ningún litigio, ¿no? Y yo con eso creo que sería suficiente. Mm. Me parece que a esas alturas, en todo caso, no sería necesario que ella tuviera que incluso ir, ¿no? Bueno, podría ir eventualmente. Yo creo que la población podría, claro, la población a veces, uno sabe que a veces en la zona fronteriza sobre todo hay un abandono del Estado, ¿no? Y hemos visto que hay Mm. algún tipo de reclamo.
tal vez eventualmente para responder a ese tipo de pedido, pero digamos, desde el punto de vista de frente a Colombia internacional, tal vez no sea digamos, indispensable, pero sí de alguna manera pronunciarse, ¿no? Ok. Pero como digo, no con un mensaje de nación, no se trata de eso, ¿no? Sino, en todo caso, bueno, alguien que le hace la pregunta y dice, sí, pues el Perú no tiene ningún problema, que con Colombia somos vecinos, tenemos una estrecha relación Exacto, histórica, exacto, sí. y bajar la cosa, ¿no? Para no ponernos al nivel de Petro, ¿no? Y en 30 segundos, Francisco, por favor, ¿cómo debe tomar el ciudadano de a pie? Porque te comento, ¿no? Muchas personas se acercan y dicen, ¿qué pasa con Colombia? ¿A dónde puede conducirnos esta situación? El ciudadano de a pie, el peruano de a pie, ¿no? Que nos está viendo y nos está escuchando esta tarde-noche aquí en Conexión y en RPP, ¿cómo debe tomar esta situación de tensión que se vive en este momento? No, yo creo que tomar las cosas con calma, ¿no? Hay que tomar las cosas con calma y digamos, dejarse llevar por algunas personas en Colombia. Y había este señor Quintero, que es un exalcalde de Medellín, de izquierda, Mm, bueno, que está en la línea esa, que dice sí, que si es necesario irá a la guerra, si hay que defender la soberanía colombiana. mm. Bueno, hay que evitar caer en ese tipo de cosas. Acá estamos tranquilos, o sea, además hay peruanos, o sea, y los propios colombianos dicen, oigan, Santa Rosa son peruanos los que viven ahí, todo es peruano. O sea, ¿de qué están hablando, no? Entonces, no, yo creo que es básicamente mantener la calma, tenemos otros problemas muy serios que resolver y, por supuesto, eso que continúe con sus cauces diplomáticos y ya está, o sea, Muy bien. y bajar el tono, ¿no? Francisco, muchísimas gracias por tu aporte, siempre importante. Gracias, un abrazo. Muy bien, Francisco Belaúnde, internacionalista, con nosotros aquí en Conexión.